muchas gracias a todos que nos van a escuchar ahorita, pero también muchísimas gracias a Jos, que es una profesional bastante única en esta industria. Sí, hoy estaremos hablando de un tema súper interesante y también creo que importante para el marketing, que es el real-time content creation, ¿no? Que de una cierta manera es un arte, porque las empresas que lo logran hacer bien, lo logran tener grandes ventajas, pero también es una cosa que no es fácil de hacerse, ¿no? Y justamente nos queremos enfocar un poco en este tema del real-time content creation y cómo básicamente con el social listening puedes realmente mejorarlo, profesionalizarlo y hacerlo bastante eficiente. Vuelvo otra vez a introducir, traigo una muy gran experta de social listening que es Jos Díaz. Jos al momento no tiene una empresa, pero al momento nos va a platicar un poco más. Entonces, primero, te quiero dar las bienvenidas al webinar de hoy, Jos. Muchas gracias. Hola, hola a todas y todos. Sí, vamos a hacer una muy breve presentación. Cuéntanos un poco quién es Jos, en dónde trabajó, en dónde empezó su carrera de social listening, con qué herramientas trabajó. Cuéntanos tal vez un poco tus favoritas. Cuéntanos un poco de Jos y social listening. Pues mira, yo empecé con temas de social listening probablemente hace unos 4 años, tal vez un poco más por ahí. Empecé porque pues como que diferentes agencias empezaron con la curiosidad, con la necesidad de empezar a hacer toda esta parte de data-driven creativity, data-driven whatever, ¿no? Los servicios que estaban haciendo en ese momento. Entonces, pues empezábamos a ver, ¿no? En todas las premiaciones de Cannes, de diferentes pues, premios de la industria, que estaban premiando pues, proyectos que estaban basados mucho en tema de datos, ¿no? De data, de cosas que estaban siendo relevantes, ¿no? Que estaban siendo medibles y que estaban sucediendo en un entorno que antes no se consideraba, ¿no? Antes solo se consideraba el tema de insights basados en creatividad, ¿no? Insights, perdón, basados en mucho tema de estas sesiones de grupo, ¿no? Y sobre eso generaban creatividad, estudios de mercado. Entonces, pues me tocó como ese momento donde las agencias empezaron a decir, queremos hacer data. No sabemos qué, pero queremos hacer data, ¿no? Queremos empezar a hacer este data creative. Data-driven. Sí, data creative projects, ¿no? Entonces, pues muchas siguen tal vez sabiendo sin saber qué hacer, ¿no? Lo que nosotros empezamos a hacer en la agencia en la que estaba en ese momento, que es PromoRed, fue empezar a hacer social listening, ¿no? Empezar a tener herramientas de social listening. ¿Por qué? Porque para nosotros era muy importante empezar a entender las conversaciones de las personas. Y estar al tanto, ¿no? Y antes, ¿en qué otras empresas ya has trabajado a nivel de social listening? O sea, ¿en qué otras agencias estuviste? Pues ahí empecé, ¿no? En esta agencia, en PromoRed, tenía un equipo pues mediano, basado 100% en todo el tema de listening y de conversaciones y de análisis pues de esta parte. Después me moví a Publicis, ¿no? Como directora de estrategia, y ahí también pues tratábamos de introducir toda esta parte de listening dentro de los proyectos. Y después armé mi propio proyecto, ¿no? El año pasado, una empresa que se llama PopSetters, se enfocaba también mucho en social listening y reactive content, ¿no? Toda esta parte de contenido reactivo basado en conversaciones y en escucha constante. Y pues ahora estoy en formato indie, ¿no? Estoy en un formato freelance, llevando proyectos en Estados Unidos, en Argentina y acá en México. Proyectos principalmente de marcas de alcohol, ¿no? Por ahí el año pasado me tocó hacer mucho social listening para patrocinios de M&T, del National Team mexicano para Estados Unidos, ¿no? Toda la parte del mundial. Y también llevo algunos proyectos en Argentina más enfocados en derechos humanos. Muy bien. Ok, vamos, 2 preguntas antes de empezar con el tema de hoy. A ver, ¿con cuáles herramientas ya has trabajado? ¿Quién son tus favorites? Cuéntanos un poco de eso.
Pues yo empecé trabajando con lo que en ese momento había, que era Sí Somos, ¿no? O sea, como que era lo conocido, era la herramienta más grande, ¿no? Por ahí había mucha confusión de si Social Bakers, pero pues Social Bakers empezó a estar más enfocado en un tema de performance, ¿no? Como de otras cosas, de publishing. Y nosotros empezamos a trabajar con Sí Somos, cuando además, pues todas las APIs de las plataformas estaban abiertas, ¿no? Entonces podías obtener información de tenías todo todos todavía. lados, El claro, sueño de todo Facebook, analista hoy en día, ¿no? sí, 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 acceso a posteos, a comentarios, Facebook, Instagram, Twitter, whatever, ¿no? Pero Después, pues no tenían obviamente, TikTok. no, pero es que en ese tiempo TikTok no era relevante, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, y también yo creo que lo hicieron bien porque todo era nuevo y las sí. mismas plataformas no pusieron ese límite, ¿no? Después ya Claro, Facebook claro. dijo, no, Yeah, yeah. aquí no vas a tener información tan Cambridge fácilmente, entonces, Analytics. sí, y ellos empezaron pues también a vender sus propios reportes y eso. Entonces yo empecé trabajando con Sí Somos, después integramos Brandwatch, ¿no? Que me parece una herramienta que tiene mucho endorsement, tiene como, Mucha profundidad. yo creo que es una herramienta muy profesional en temas de dashboards, ¿no? Y me pasaba que, por ejemplo, cuando llegaba a presentar reportes y veían el logo de Brandwatch, era como de, bueno, ¿no? Tiene ese endorsement de una herramienta como Yeah, bastante conocida. yeah, Pero pues con sus limitantes, ¿no? Que su claro. principal fuente de información es Twitter y si tú de Yeah. repente tienes una marca, un producto, una audiencia que no está tan metida en esa plataforma, pues tienes acceso Difícil. muy No, limitado. claro. No, sí. Y oye, otra pregunta, porque mencionaste que estás trabajando mucho en Estados Unidos con muchas marcas de allá. Entonces, trabajaste en ambos lados, ¿no? Trabajaste en México, cultura LATAM, ¿no? En donde creo que el tema llegó un poco más tarde que en otros lados del mundo, como Estados Unidos. Y luego trabaja con las grandes marcas en Estados Unidos que deben de tener muchos años de experiencias, ¿no? O sea, Brandwatch, empresa de Estados Unidos, ya siempre estuvo ahí y apenas en 2018 llegaron a México, ¿no? 19. Cuéntame, ¿ves alguna clara diferencia entre un proceso o entre un analista que trabaja, por ejemplo, en Estados Unidos en comparación a México, lo que todavía los analistas en México pueden aprender de los analistas de Estados Unidos? O sea, ¿te viene algo en la cabeza de ese tema? Pues mira, no sé si voy a hablar desde mi ego, pero yo te podría decir que no. O sea, yo creo que tanto en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, donde sea, los perfiles de análisis de social listening están como muy marcados, ¿no? Están los Ok. que saben mucho de números, ¿no? Y están como muy basados en esta parte cuantitativa y te pueden interpretar muy bien un dashboard. Yeah. Y están los que están mucho más enfocados en temas cualitativos, ¿no? En entender un insight, una conversación, por qué en una audiencia Yeah. están hablando de esto y por qué en otra de audiencia están hablando de Yeah. esto, o por qué en TikTok están hablando de esto, pero en Yeah. Instagram, ¿no? Entonces, en Estados Unidos creo que lo que pasa es que están como, los perfiles están mucho más especializados, ¿no? O sea, como que a ti te pagan por analizar datos, a ti te pagan por darme insights, a ti te pagan por hacerme estrategia. Yeah. Entonces, como que siempre en este tipo de países, los perfiles y los job descriptions son mucho más específicos. Entonces, Yeah. es difícil encontrar una empresa, una persona, una agencia que te haga un reporte completo, ¿no? Donde te diga, Yeah. sí hay 5 millones de menciones alrededor del Claro. tequila, pero ¿sabes cuál es el principal tópico alrededor del tequila? La cruda, ¿no? Claro. Entonces, hagamos algo que tenga que ver con eso. ¿Sabes cuál es el contenido que es más relevante alrededor del tequila? Los Claro. memes. Entonces, Claro. creo que esa es una de las principales diferencias, ¿no? Que de repente a lo mejor en Latinoamérica, en México, como que complementamos y hacemos mucho más multitask y Claro. entonces a veces es mucho más sencillo poder hacer eso, poder tener como un reporte mucho más completo donde no solo te diga cuántas menciones están Sino hablando o qué también hashtags usan. estudiarlo a profundidad, entender los contextos, entender las conexiones entre temas y las marcas y las personas, target groups. Muy buena cosa. Pues sí, gracias por la introducción primeramente.
hablamos del tema de hoy, ¿no? Real-time content creation. Creo que, vuelvo a decir, es una de las actividades que todos quieren y pocos lo saben hacer. Los que lo logran hacer tienen mucho éxito y creo que realmente pueden posicionarse, ¿no?, como una empresa innovadora, al mínimo en esta conversación o de este tema, y creo que rápidamente puedes tener mucho efecto muy positivo, ¿no? Para empezar, antes que todo, para ti, Jos, lo que es real-time marketing, lo que es real-time content creation. Pues tiene que ver con todo el contenido que responde a lo que está siendo relevante en el tiempo. Y lo que está siendo relevante en el tiempo en estos momentos digitales, pues es muy cortito, ¿no? O sea, Yeah, como que antes a lo mejor podíamos hablar de conceptos mucho, que yeah, tenían relevancia mucho más larga, ¿no? O sea, podíamos hablar de series, de a lo mejor por ahí, no sé, de repente hablar de cierto tipo de películas, cierto tipo de cosas duraba mucho más tiempo, ¿no? Este efecto, lo que estaba sucediendo en la cultura pop, lo que estaba siendo relevante para la gente. Hoy en día, ¿no? Obviamente sabemos que a raíz de la pandemia el boom de creación de contenido es claro. impresionante. Entonces, ese lapso de relevancia en los Yeah. ecosistemas digitales, en social media, en toda la parte de redes, de lo que está generando la audiencia, es muy cortito, ¿no? Yeah. Entonces, tenemos un tiempo de acción que puede ir de horas a días a una semana máximo, ¿no? De Máximo, repente. ¿no? O sea, yo ya creo que Entonces, después de 2 días, 3 días, el tema se murió. O sea, si sacamos ahorita el ejemplo de ChatGPT, tuvo creo que en enero una explosión brutal, ¿no? Pero creo que todo lo que vino después de 3, 4 días es como, por fin esta marca también empezó a hablar de ese tema, ¿no? O sea, ya me cansé de esto y todos lo que hablan de ahorita en adelante ya son todos como, lo perdieron, ¿no? O sea, ya pasó el trend, ¿me explico? sí, y mira, yo creo que también hay que entender, yo también tengo como una especialidad en temas de tendencias, ¿no? Hay que entender qué tipo de marca eres, ¿no? Entonces, hay marcas que sí son muy innovadoras y que sí siempre tienen que estar como catching, ¿no? Esta parte del real time, de lo que está sucediendo y accionar muy rápido. Hay otras que se pueden tardar un poco más y no pasa nada, Claro, ¿no? Primero tienen claro, que como que hacer un testing de cómo les está funcionando a los demás, pero ya ese claro, lapso es muy poquito. Pero para mí el claro. real-time marketing tiene que ver con relevancia, lo que está siendo relevante, realmente relevante en las audiencias, en estos momentos, en estos periodos cortos de tiempo, y que está generando una conexión cultural, emocional, ¿no? Dentro de esa relevancia. Y que ya no viene de las marcas, ¿no? Ya Yeah, viene 100% de las audiencias y como de estos yeah. trendsetters que todo el tiempo están buscando cómo generar contenido relevante y cómo estar generando estas mismas tendencias, ¿no? Ok, y si lo analizamos como más a un nivel de negocio, ¿cuál es realmente la importancia o cuál es realmente el valor que real-time content creation, en ese caso, puede aportar a una empresa? O sea, no quiero hablar o enfocarme tanto en agencias, sino realmente al cliente final o la empresa que directamente lo hace. ¿Cuál es realmente la importancia o el valor que se puede generar? Pues yo creo que tiene que ver con esto que decimos de la relevancia, ¿no? Dar un mensaje que es relevante porque la gente ya lo está ubicando, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de una tendencia que tiene que ver con algo que la gente ya está adoptando, eh, automáticamente cuando una marca se sube a eso, ya va a ser relevante en el mindset de la gente, ¿no? Porque Ya, ya lo está ubicando, ya va a ser ya, relevante. ya. Lo Y está también a conectando nivel, también, ¿no? sí, y también, por ejemplo, a nivel algoritmos, ¿no? De manera orgánica, las mismas plataformas te ayudan a generar o a empujar más tu performance El si tema. tú estás correspondiendo a una tendencia, ¿no? Por ejemplo, Sí. si tú estás correspondiendo a una tendencia en Instagram que tiene que ver con un filtro, un sonido, una frase, ¿no? Algo que esté por ahí, pues automáticamente la plataforma también te prioriza y te empuja de manera Ya, orgánica tu ya, performance. Entonces, te ayuda a compensar que no todo venga de paid media, ¿no? Que ya, lo que tú pones de manera orgánica, que está correspondiendo a esa tendencia y está siendo relevante en ese real time, te ayuda a ya, performar mejor de una manera orgánica ya. y que la gente conecte
con que eres una empresa, una marca que está updated, ¿sabes? Que está actualizada, porque, insisto, las audiencias están avanzando a niveles Rápidamente, ¿no? rápidamente y a las marcas les cuesta mucho trabajo Claro, claro. accionar en esa velocidad, ¿no? Claro, yo creo que adicionalmente a esto, lo que a mí me fascina mucho es que a través del real-time marketing, también empresas menores o medianas todavía tienen una muy buena chance de competir contra los grandes, ¿no? O sea, los grandes tienen budgets para invertir en pauta, tienen como equipos enormes para la creación de gente de contenido, pero si haces una cosa real-time marketing con calidad, realmente como una empresa chiquita también puedes robarte un poco del spotlight de marketing en el momento de las audiencias, ¿no? Y eso realmente me parece que todos pueden hacer real-time marketing y si lo hacen bien, hasta pueden ganar de los grandes que lo hacen en cantidad. ¿Me explico? Entonces, eso es la cosa que me fascina mucho. Ok, si ahorita hacemos como la conexión entre este tema, en el cual tú ya te enfocaste bastante, y el social listening. A ver, ¿cómo es que están conectados, en tu opinión? ¿Cuál es el labor, cuál es el trabajo que el social listening hace justamente en esa fase de la creación del contenido real time? Pues yo creo que es como una relación codependiente al 100%, ¿no? O sea, al final del día no puedes hacer real-time marketing si no estás haciendo un social listening constante, ¿no? Porque hay cosas que son obvias, ¿no? Por ejemplo, el tema de Shakira, Piqué, ¿no? Y todo esto que Ya, eso es obvio, salta porque ya sabíamos que iba a tener millones de views ya, la sesión, que iba a tener millones de plays en Spotify, sí, hablaba abiertamente de marcas, ¿no? Utilizaba cosas que iban a funcionar mucho en un lenguaje de la cultura pop, ¿no? Como el ya, claramente, ¿no? Entonces, hay cosas que están ahí, que son obvias y que a lo mejor no necesitas tener una herramienta o no ya, necesitas incluso tener un equipo de social listening, ¿no? Te está claro, escupiendo la sí, información en la cara y lo único que tienes que hacer es procesarla, darte cuenta si es algo relevante para tu mensaje y para tu marca y ya. accionarlo. Pero hay cosas que no son tan obvias, ¿no? Hay cosas en las que sí tienes que tener una herramienta que te ayude a estar escuchando constantemente qué está Ya, sucediendo en estas plataformas digitales, de qué está ya, hablando la gente, ya, ¿no? ¿Qué está diciendo de mi categoría? ¿Qué está diciendo de mi producto? Por ejemplo, ahora me viene un ejemplo que pasó hace un par de meses, donde las chicas empezaron a hablar de máscara de pestañas de Rimmel, recomendándose, pero después utilizaron ese concepto del Rimmel y de los reviews para hablar de sus relaciones y de los ok. chicos, ¿no? Ujú. Entonces, no, pues nunca, la verdad es que nunca he encontrado un buen Rimmel, como que al principio me Ok, funcionaba, pero después no. Y entonces, eso no es nada obvio, ¿sabes? O sea, si no estás haciendo un listening constante, si tú no eres una marca de beauty que está haciendo un listening tampoco lo vas a constante entender, ¿no? de El- productos, ya, se te puede pasar. Y en realidad, yo que haya visto, no hubo ninguna marca de beauty haciendo algo así, ¿sabes? Que me ujú. parecía súper creativo, súper relevante, súper Sí, divertido. Entonces, creo que hay cosas, insisto, que son muy obvias, ¿no? O sea, ya, por temporalidades, porque enero es eterno, ¿no? Porque ya, es el primer mes. Entonces, hay cosas que ahí van a estar, pero ya, hay ya, otras que no son tan obvias, donde sí necesitas tener esa escucha ya, constante ya. para poder, para que en realidad sea una oportunidad, ¿no? Claro. O sea, yo creo que también un tema muy importante es de justamente tener este poder rápido y eficiente de también poder estudiar palabreo, ¿no? De entender, a ver cuál es el tono de la comunicación, también de entender hashtags, ¿no? O sea, no solamente entender cuáles son los hashtags que te utilizan, pero también cómo los están utilizando, ¿no? Si va todo alrededor del hashtag, si apenas el hashtag va hasta el final, ¿no? Y creo que eso también para hacer un buen match en tu comunicación hacia tu público tienes que entender cómo hablan y cómo desean recibir información, ¿no? Y creo que justo ahí el social listening no solamente te da mucho contexto de por qué debes de hacer eso y cuál es el ámbito en el cual se está moviendo, sino también de cómo y cuál tipo de palabreo vas a aplicar para hacerlo con éxito, ¿no? ¿Tú tienes Sí, algún totalmente. ejemplo de algún proyecto que hiciste en Publicis o en alguna otra agencia o que ahorita estás haciendo que donde puedes enseñar un poco, o sea, no enseñar, pero platicar un poco de algunos casos de uso? Pues mira, algo que tenga que ver enfocado en real marketing, pues todo el Ujú. tema del mundial, ¿no? Me tocó llevar a una marca que era patrocinador oficial de la selección mexicana en Estados Unidos y
si hay algo que se mueve en real time y en social listening es el tema del fútbol, ¿no? O sea, de hecho, ahí sí, por ejemplo, Twitter es una súper plataforma porque es donde se está generando todo el tiempo los memes, la conversación, las opiniones, los reviews y tal. Entonces, pues nos tocó estar monitoreando constantemente todas las conversaciones alrededor, no solo del equipo, sino también de los personajes, de la categoría, ¿no? Por ahí fue una categoría que la gente no podía llevar este producto a Qatar, ¿no? Y pues como mexicano, imagínate, es como si te quitaran la mexicanidad, o sea, entonces nos tocó hacer, sí, nos tocó hacer mucho ese trabajo de estar haciendo escucha constante de esta parte y de estar accionando en real time, ¿no? Con memes, con frases, con preguntas, ¿no? Con interacciones, reacciones, y pues la verdad es que fue algo bueno, fue algo muy divertido, ¿no? De la gente, por ejemplo, cuando paró Memo Ochoa el gol, ¿no? Entonces nosotros ya teníamos un asset que tenía que ver con las manos y el producto y el Memo Ochoa y, ¿no? Y esta parte, ¿no? Yo creo que acabas de mencionar una cosa muy interesante, ¿no? Que mucha gente y muchos community managers olvidan, ¿no? De que content no es apenas la publicación que vas a hacer, sino content también son las reacciones que una empresa puede dar hacia algunos otras publicaciones, ¿no? Entonces, creo que justo casi veo más valor en esto de tener esa habilidad de también engage en conversaciones ya existentes y representarse como marca en donde otras personas han iniciado una conversación, ¿no? O un tema. Y eso es donde veo un súper gran benefit, ¿no? Acabas de mencionar, creo que un excelente ejemplo de que, a ver, también tienes que participar en otras conversaciones, ¿no? Para crear credibilidad y no apenas esperar para que te vengan a tus posts y participar en estos, ¿no? Y en adición también creo que es un muy buen feature en teoría para creo que muchas empresas al momento de hacer engagement con otras charlas, otras publicaciones, siempre escriben lo mismo. O sea, es un copy-paste text que se ve como súper formal, que se ve como, a ver, esto ya lo han preparado como hace 2 años para justamente siempre esas mismas situaciones, ¿no? Y dándote como esta flexibilidad de hacer algo fresco, nuevo, pero realmente entender lo que estás haciendo también, creo que es un muy gran benefit que puedes dar y aportar a las empresas. Bueno, sí, y que incluso para el Always On también a veces te funciona, ¿no? O sea, puedes tener como la base de tu contenido, pero la manera a lo mejor como redactas tu contenido puede ser diferente, ¿no? Puedes darle un giro. Por ejemplo, ahora que empezaron a usar tanto el tema de las cosas que te mantienen humilde, ¿no? Entonces, a lo mejor ya tienes un Always On basado en un intrínseco de tu producto, pero el giro que le das al momento de redactar tu copy out, pues lo pones como con esta onda. Entonces, creo que también ahí el Always On también puedes tener cosas mapeadas, interesantes, tus pilares, pero siempre tratar de ser muy flexible en cómo lo presentas ante la audiencia, ¿no? Súper de acuerdo. Ok, vamos al último tema, ¿no? Porque este webinar también siempre tiene la parte educativa, pero vamos a todavía mezclar con ese tema. O sea, real-time content creation y social listening, creo que son dos temas, por un lado, que una persona lo puede hacer los dos, pero también hay muchas empresas en donde hay departamentos hasta o personas distinguidas que lo hacen, ¿no? A ver, ¿cuánto real-time content creator debe de ser un social listener y cuánto content creator y al revés? O sea, ¿quién tiene que tener cuántas skills de ambas partes un profesional de marketing tiene que tener para hacerlo de una manera eficiente? Pues mira, yo desde mi experiencia siempre he trabajado con equipos y con perfiles muy enfocados en las dos cosas, ¿sabes? Que están muy conscientes y muy como aware de lo que está sucediendo en la cultura pop, en esta parte del real time, que es muy, pues ni siquiera es curioso, es un geek de esto, ¿no? De esta parte de estar todo el tiempo dándose cuenta que está sucediendo eso, de querer entender y cómo las plataformas que usamos nos pueden ayudar a complementar eso que estamos viendo, ¿no? O sea, como no nada más es yo lo veo en un tweet, sino bueno, me meto a mi herramienta y desde ahí veo qué tanta relevancia está teniendo, qué días, por qué, cómo lo están usando, si hay una diferencia entre cómo lo están usando en TikTok a cómo lo están usando en Twitter, ¿no? Entonces, yo afortunadamente siempre he tenido equipos que
que me ayudan a resolver las dos cosas, ¿sabes? Que Claro. ahora, nosotros siempre hemos tenido también como esta parte de insumo, que le llaman, ¿no? Como esta parte de inspiración, donde aquí está el reporte, y pues bueno, si ya después viene el equipo creativo, el equipo de social media, que sí transforma eso en assets exitosos, ¿no? En redacciones como relevantes, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día Tienes que ser un tiene que poco ir de de la todo. mano, tiene que ir Claro, un claro. poco de la mano, sí, Ok. sí. Súper de acuerdo. Creo que también un punto importante de mencionar acá es, debes de saber los dos, no porque tienes que aplicar a los dos, pero para que puedas entender a los dos, ¿no? O sea, puedes ser un real-time content creator, pero sí debes de entender al mínimo lo que la persona en social listening hace, ¿no? Para ya también utilizar mejor sus recomendaciones después, ¿no? O sea, si alguien no entiende lo que es el otro, creo que tampoco va a poder trabajar bien a base de esto. ¿Me explico? Ok, última pregunta. A ver, ya tienes 4 años ahorita en esta industria, trabajaste con varias marcas, en varias agencias, creo que dedicaste horas y horas no solamente analizando menciones, pero también construyendo a queries, de analizar dashboards, haciendo muchísimos reportes diferentes para clientes diferentes. ¿Cuáles son los consejos que darías a alguien que está pensando en empezar su carrera en esa dirección, ¿no? Que está ya en la carrera, pero que quiere mejorarse? ¿Lo que recomiendas? Yo creo que tener un buen benchmark de herramientas, ¿no? O sea, saber bien qué herramientas hay en el mercado, actualizarse, cuáles son las diferencias que hay entre unas y otras, qué ventajas te dan unas y otras, ¿no? Yo creo que hay pocas herramientas o pocas plataformas que te pueden dar información completa, ¿no? SentiOne Yeah. creo que es de las pocas que tiene acceso a TikTok, a Instagram en la misma herramienta, ¿no? Porque de repente hay otras que ya sacaron su herramienta extra para TikTok, ¿no? Y es Claro, como, claro, claro, sí, pero claro. tú te vas a tener que pagar más, ¿no? Ya, Entonces, ya. por un lado, creo que siempre estar como muy actualizados en qué herramientas están surgiendo, ¿no? Qué innovaciones hay dentro de esas herramientas. La otra, yo siempre les digo es, no te quedes con lo obvio, ¿no? Claro, No te quedes con la parte que ves en la superficie de, ay, ¿cuál fue el día que más menciones se generaron? O, claro, ¿cuál es el sentiment? ¿No? No te quedes con esa parte obvia, porque eso es importante, es relevante, pero siempre ve atrás, ¿no? Ver al claro. contenido que a lo mejor no solo está generando mucho reach, pero que está Ya, generando insights, ¿no? claro. Y que a lo mejor ahí puedes empezar a detectar insights que no estabas viendo en un dashboard o Ya. en el top reach de tu tweet, ¿no? Entonces, no se queden con lo obvio, ¿no? Es como... Hacer como double checking, hacerlo otras veces, otras hipótesis y checarlo bien. Súper de acuerdo. Ok, y ¿tienes un también último consejo? Y también como tratar de identificar esas como, esa parte como más cualitativa, ¿no? Que hablábamos de a lo mejor empezar a detectar qué insights hay, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre las audiencias, ¿no? En un mismo tópico, en una conversación. Por ejemplo, temas de beauty es muy claro, algo que habíamos descubierto en pandemia, era muy claro el tema de cómo era la conversación para millennials y cómo era la conversación para Gen Claro. Z, ¿no? Millennials estaban descubriendo una parte como de amor propio en la pandemia de dejar de maquillarse tanto, ¿no? De a lo mejor de regresar a disfrutar su piel más fresca, ¿no? O de otro tipo, como de este tipo de descubrimiento de no tener que producirse tanto porque somos una generación que está más basada en esta Ya. producción estética, ¿no? Y los Gen Z estaban a todo con la creatividad, ¿no? Entonces, esas son cosas que no son obvias, que hasta que te clavas en entender el insight, ¿no? En entender de la audiencia, el perfil, de quién viene, qué lo está haciendo, Claro. es cuando puedes empezar a tener información que no solo sea un dato numérico, Lo ¿no? obvio. Claro. Entonces, pues por ahí va un poco, ¿no? No se queden tanto en lo obvio, pues como que investiguen más, ¿no? Clávense más, Más de profundidad. descubran más, Ya. analicen más y traten de aprovechar lo más que puedan esa información que están teniendo en esos momentos en las manos, ¿no? Súper de acuerdo. Oye, Jos, ya tenemos que terminar para hoy. Desafortunadamente ya llegamos a media hora.
Primeramente, muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó la plática. Veo que no solamente ya trabajaste mucho, pero también entiendes perfectamente del tema. Espero que todos lo que han escuchado hoy y en el futuro han también logrado entender un poco más la temática del real-time content creation y la conexión con social listening. Por último, ¿en dónde es que las personas te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contactar y escribir? Por supuesto, voy a dejar todo aquí en el LinkedIn post de las informaciones, pero ¿en dónde te pueden contactar? En mi perfil de LinkedIn es como la forma más fácil, ¿no? A través del inbox por ahí también. En Instagram también estoy todo el tiempo como muy activa como Jos Díaz C. Entonces también por ahí podría ser. Y pues por ahí podemos estar en contacto. Muy bien. Entonces, sí, no sé si tienes últimas palabras, pero yo le agradezco a todos. Espero que mañana tengan un día muy bueno. Mañana va a ser muy importante para todo el país y toda la región y todo el mundo. Entonces, sí, les deseo un muy buen martes y pues sí, dejo la última palabra a José. No, pues muchas gracias a todos y todas. Espero haberles transmitido mi pasión y mi nerdismo por el social listening. Y pues cualquier cosa, un inbox y podemos platicar de lo que quieran, ¿no? Cualquier Me duda que tengan encanta. por ahí. Gracias a todos y todas. Muy bien. Cuídense mucho y bueno, que tengan un buen martes todavía. Adiós.